Antropología social y cultural, tema 1. Introducción. ¿Qué es la antropología social y cultural? Definición de antropología. La definición de la antropología podría ser el estudio del ser humano. ¿Pero qué es el ser humano? El ser humano es un animal racional que debe resolver todos los problemas físicos para su subsistencia y que está condicionado por el medio ambiente y por su instinto. Tiene la capacidad de romper la cadena instinto menos respuesta, tiene la posibilidad de dar respuesta distinta a los instintos, eso es la racionalidad en virtud de un bien no material. El ser humano para resolver sus problemas físicos, su aspecto animal, ha alargado sus capacidades corporales creando herramientas, objetos o cosas no materiales. En cuanto a racional ha construido los símbolos y los valores. Todo esto compone la cultura. Podríamos decir que la cultura es el conjunto homogéneo de herramientas materiales y sociales unida a un sistema de símbolos y valores que tiene un grupo determinado. Hay muchos grupos humanos con diferente cultura, de lo que deducimos que además de hablar de la cultura, hay que hablar de culturas, pues cada grupo humano tiene sus propias herramientas, símbolos y valores. La cultura de otros se hará extraña cuando nos encontremos con ella, por ejemplo con el lenguaje. La antropología trata de buscar el modo de saltar moldes culturales para entender a las personas. La antropología permite relativizar los moldes y si no se sabe hacer aparece la intransigencia, falta de relativización. División de la antropología social y cultural. La antropología social y cultural tiene varias divisiones. Físico menos biológica. Estudia aspectos físicos del ser humano animal bajo el punto de vista biológico. Genética, evolución. Cómo cambian las especies, cuáles son nuestros ancestros, cómo se han dado. Cómo se ha pasado de animal a animal racional. Cómo ha sido posible este cambio. 1. Bipedalismo. Desplazarse sobre dos extremidades. 2. Las manos quedan libres para crear herramientas. 3. Complejidad del cerebro. Lingüística. Diferencia al ser humano de los demás animales es comunicarse de manera diferente. Todos los animales nos comunicamos de muchísimas maneras. Hablar es comunicarse mediante sonidos articulados y esto es exclusivo del animal humano. El lenguaje es la expresión del pensamiento. Mediante sonidos articulados y parte del pensamiento es la imagen que la realidad proyecta sobre nuestra mente. El lenguaje es la expresión verbal del pensamiento, luego detrás de cada estructura lingüística hay una estructura de pensamiento, un armazón mental. Por tanto, un idioma, una lengua es parte importantísima de una cultura, su estudio, dominio, conocimiento es básico para entender las culturas, la propia también. Arqueología. Si la cultura es además de símbolos y valores, herramientas, objetos y el estudio de los objetos principalmente del pasado, es el fin de la arqueología. El arqueólogo tiene solo la mitad del registro cultural pues cuenta solo con el objeto material, se le han sustraído las herramientas sociales, símbolos y valores. Trata de reconstruir los aspectos materiales de la vida pasada intentando, dentro de lo posible, captar los aspectos no materiales de tal cultura. Antropología cultural. Significado es la clave. En el significado de cada objeto se observa cómo el grupo humano resuelve sus problemas básicos. Antropología cultural es encontrar el significado de objetos, símbolos y las herramientas también pueden ser objetos, ideas, mecanismos sociales. Una herramienta es aquello que no siendo algo que la naturaleza proporciona se utiliza para generar otra cosa. Instrumento. Es la idea o el sentimiento. Etnocentrismo. El juicio de valor que implica un repudio de las formas culturales que no son las propias. Es la idea o el sentimiento de repulsa hacia aquellas culturas que no tienen las formas culturales que a un grupo determinado le son conocidas. Esta actitud colectiva es universal para cada grupo étnico. Lo correcto es vivir la vida a la manera propia de hacerlo. Es una barrera mental que nos impide llegar al ser humano que hay bajo la cultura. Esta actitud etnocentrista se traduce en el lenguaje que para designar a los otros se utilizan términos como bárbaros, salvajes y extranjeros que implican dosis de subestima ya que tienen como sinónimos otros más duros como inculto, tosco, grosero. Para designar al propio grupo hay términos como los buenos, auténticos, civilizados, culturizados. Solemos hablar también de primitivismo, poco civilizados e incluso menospreciar grupos culturales diciendo que están en vías de extinción. El perjuicio teocéntrico, el bagaje cultural propio que cada uno llevamos y que se pone de manifiesto cuando estamos inmersos en un grupo étnico distinto al nuestro y queremos ver la realidad con los mismos ojos que ellos. Inocencia tiene dos significados. Por un lado es el bagaje técnico menos científico con que cada grupo étnico cuenta para conocer la naturaleza, medicina, física, sería algo como etno más disciplina científica. Por otro lado son los conocimientos necesarios que un antropólogo necesita para comenzar una investigación etnográfica y etnológica. Aspecto holístico, la antropología estudia la totalidad de la cultura y es un análisis global, pues cuando algo no se tenga en cuenta las conclusiones pueden llegar a ser completamente erróneas. Tema 2. ¿Qué es la cultura? Definición de cultura. Aquello que nos separa de la naturaleza. El resultado de ultimar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio de las facultades intelectuales del ser humano. Cultivar, el hecho de dar a la tierra y a las plantas las labores para que fructifiquen. Y el hecho de poner medios necesarios para que los conocimientos puedan ser aprendidos, cultivados, adquiridos, utilizado y transmitido. Conjunto de manifestaciones en que se expresa la vida de un grupo humano. El conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico e industrial en una época y grupo social determinados. Definición de Tyler, 1871. El todo complejo que incluye el conocimiento, creencias, arte, ley, moral, costumbres y cualquier otra capacidad adquirida por el ser humano como miembro de una sociedad. Definición de cultura de Bohannan. Aquello que hace humano al ser humano. Para ello hace una comparación al decir que de la misma manera que la vida proporciona nuevas virtualidades a la materia inerte de forma que surge algo completamente nuevo como es un ser vivo frente a un ser mineral, así la cultura introduce propiedades y cualidades profundamente numerosas en los seres vivos de modo que también nace algo completamente original. Pero ¿qué es un ser vivo? Es un ente cualquier cosa que es por sí misma con 4 características. Retroalimentación. Percibe el entorno y puede adaptarse a él. Movimiento tanto externo como interno. Capacidad de reproducción, potencialidad de generar otros seres vivos. Ciclo vital pautado con nacimiento, madurez y muerte. Bohannan dice, si a un ser vivo le añadimos cultura, le hacemos humano. Características de la cultura. Es transmitida. El ser humano cuando nace es acultural, no tiene cultura, será la inmersión en un grupo social determinado lo que hará que vaya aprendiendo formas culturales. Si el recién nacido humano quedara fuera de un grupo social y viviera excluido de cualquier otro grupo social, no tendría cultura y por tanto no sería humano. La cultura en parte está vivida de manera inconsciente, de forma que existen más comportamientos culturales inconscientes que conscientes. De ahí se desprende que la cultura es aprendida y por eso es lógico que haya más contenidos culturales en el inconsciente que en la conciencia, pudiendo llegar a no entender alguno de nuestros comportamientos culturales porque ya se han hecho algo reflejo. La impregnación cultural de la vida, todo lo que el ser humano toca lo empapa y satura de cultura, es decir, cualquier acción humana lleva una parte de cultura. El ser humano es uno más en el mundo y realiza muchas funciones comunes a los demás seres vivos. Pero esas mismas funciones están realizadas de modo diferente a los demás seres vivos, tienen un añadido cultural. La cultura es comportamiento y aprendizaje. La mostramos mediante conductas, pautas de comportamiento. Podemos culturizarnos aprendiendo. El ser humano, por tanto, aprende cultura y expresa su cultura mediante su modo de proceder y manera de actuar.
Es el medio que tenemos para expresar nuestra personalidad. Solo podemos ser cada uno de nosotros en unos moldes determinados. Por tanto, la personalidad humana nunca podrá ser expresada fuera de una forma cultural determinada. Los grupos humanos solo pueden existir mediante la cultura, pues una sociedad sin cultura no es que desapareciera, sino que sería imposible. Preguntas sobre este artículo. 1. ¿Qué estudia la